¿Quién fue el hombre que abandonó la nobleza para seguir a Cristo, que hizo que los peces escucharan atentos las palabras de Dios, que logró que una mula se postrara ante el Santísimo Sacramento? ¿Quién fue el predicador que curó a los enfermos, devolvió la vida a los muertos y, sobre todo, convirtió a millares de fieles al camino de la salvación? Esta es la historia extraordinaria de Fernando Martins de Buloes, el joven noble de Lisboa que se transformó en San Antonio de Padua, el taumaturgo cuya voz resonó como trueno celestial por toda Europa, escribiendo con milagros y santidad una de las páginas más luminosas del santoral católico. Capítulo 1. Los primeros años en el silencio. En las verdes colinas que abrazan la ciudad de Lisboa, donde el río Tajo se encuentra con el océano infinito, nació Fernando en el seno de una familia noble que honraba a Dios con sus obras. Sus padres, Martín de Buloes y María Tabeira, educaron a su hijo en los caminos del Señor, viendo ya desde temprana edad las semillas de santidad que el Altísimo había plantado en su alma. Cuando apenas contaba 15 años, el joven Fernando sintió arder en su corazón el llamado divino. Las vanidades del mundo, que tanto seducían a los jóvenes de su condición, no encontraban eco en su espíritu. Como Samuel en el templo, escuchaba una voz que lo llamaba a consagrarse enteramente al servicio del Altísimo. Sus padres, aunque dolientes por la separación, reconocieron en esta vocación la mano de Dios y no se opusieron a los designios celestiales. Así fue como Fernando ingresó en el monasterio de los canónigos regulares de San Agustín, en la ciudad de Lisboa. Allí, rodeado de muros que protegían el silencio sagrado, comenzó su formación en las letras divinas y humanas. Los hermanos pronto advirtieron que no se trataba de un novicio común. Su inteligencia brillaba como estrella matutina, pero más aún resplandecía su humildad y su sed insaciable de conocer las Escrituras sagradas. Durante 2 años, Fernando se sumergió en el estudio de la teología y de las sagradas Escrituras. Su memoria prodigiosa le permitía retener vastos pasajes de la Biblia, pero no era mera erudición lo que buscaba. En cada versículo, en cada parábola del Señor, encontraba alimento para su alma y luz para guiar sus pasos por el sendero de la perfección. Los manuscritos antiguos eran para él como cartas de amor escritas por el mismo Dios. Sin embargo, las distracciones del mundo llegaban hasta aquel refugio de paz. Los parientes y amigos de su familia noble frecuentaban el monasterio, y aunque venían con buenas intenciones, sus visitas perturbaban la tranquilidad que Fernando necesitaba para su crecimiento espiritual. Comprendiendo que el ruido exterior podía sofocar la voz interior del Espíritu Santo, solicitó humildemente a sus superiores ser trasladado al monasterio de la Santa Cruz en Coimbra, donde podría dedicarse más plenamente a la oración y al estudio. En este nuevo hogar espiritual, Fernando profundizó en los misterios divinos y se preparó, sin saberlo, para la extraordinaria misión que la providencia le tenía reservada. Capítulo 2. El encuentro con los franciscanos. Los designios de Dios se manifiestan a menudo a través de encuentros que parecen casuales, pero que están escritos en el libro de la eternidad. Así sucedió cuando llegaron al monasterio de Coimbra los restos mortales de 5 hermanos franciscanos que habían derramado su sangre por Cristo en tierras de Marruecos. Estos valientes soldados de la fe, conocidos como los santos mártires de Marruecos, habían partido con el corazón ardiente de celo misionero para predicar el Evangelio entre los sarracenos. Fernando contempló aquellas reliquias sagradas con una emoción que traspasó su alma como espada de fuego. Los cuerpos martirizados de Berardo, Pedro, Otón, Acurcio y Ayuto hablaban un lenguaje que su corazón entendía perfectamente, el idioma del amor supremo, aquel que lleva al hombre a entregar la vida por amor a Cristo y a las almas.
En aquellos restos benditos veía Fernando el testimonio más puro de lo que significa seguir verdaderamente al Cordero de Dios. Mientras oraba ante las sagradas reliquias, una voz interior comenzó a susurrar a su alma con insistencia creciente. Era el llamado del Espíritu Santo que lo invitaba a cambiar el silencio contemplativo del claustro agustiniano por la vida itinerante y misionera de los hijos de San Francisco. La sed de martirio se encendió en su corazón como llama inextinguible y comprendió que su verdadera vocación no era la vida monástica que había abrazado, sino el testimonio apostólico entre los infieles. Cuando los frailes franciscanos que habían traído las reliquias se disponían a partir, Fernando se acercó a ellos con el corazón palpitante. Con voz trémula pero firme, les manifestó su deseo de abandonar el hábito agustiniano para vestir la túnica de San Francisco. Los hermanos menores, reconociendo en aquel joven la sinceridad de su vocación y la firmeza de su propósito, accedieron a recibirlo en su comunidad, pero no sin antes asegurarse de que había reflexionado profundamente sobre las consecuencias de su decisión. El cambio de hábito no fue solo exterior, sino que representó una transformación profunda en la vida de Fernando. Al recibir la túnica franciscana, tomó el nombre de Antonio, en honor a San Antonio Abad, el gran patriarca de los monjes del desierto. Este nuevo nombre sellaría su nueva identidad como fraile menor, dispuesto a predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra y a entregar, si fuera necesario, su vida por amor a Cristo. Así comenzó la segunda etapa de su camino hacia la santidad, una etapa que lo llevaría por senderos que jamás habría imaginado cuando era el joven Fernando que estudiaba en silencio entre los muros de Coimbra. Antes de continuar, nos gustaría conocer cuál ha sido tu experiencia con San Antonio de Padua. ¿Qué gracias has recibido por su intercesión? ¿Has invocado alguna vez su protección en momentos de necesidad? Cuéntanos también desde qué lugar del mundo nos acompañas en esta hermosa devoción al Santo de los Milagros. Capítulo 3. El don de la predicación. Los caminos de la providencia son insondables, y lo que para los ojos humanos parece fracaso, para Dios puede ser el preludio de una gloria mayor. Así sucedió con el joven Antonio cuando, ardiente de celo misionero, partió hacia las tierras de África con el corazón puesto en conquistar la corona del martirio. Su nave surcaba las aguas del Mediterráneo, llevando consigo los sueños apostólicos de un alma generosa que anhelaba predicar a Cristo entre los sarracenos. Pero el Señor tenía otros planes para su siervo. Una enfermedad misteriosa postró a Antonio en el lecho del sufrimiento y los médicos aconsejaron su regreso inmediato a tierras cristianas. El corazón del joven fraile se llenó de amargura al ver frustrados sus planes misioneros, sin comprender que Dios lo estaba preparando para una misión aún más extraordinaria en el seno mismo de la cristiandad. La nave que lo traía de regreso fue sorprendida por una tormenta furiosa que la arrastró lejos de las costas portuguesas, hasta depositarla en las playas de Sicilia. En esta isla mediterránea, Antonio encontró refugio entre sus hermanos franciscanos, quienes lo acogieron con caridad fraterna. Allí supo que se celebraría en Asís el capítulo general de la orden, presidido por el mismo San Francisco. Con el alma aún doliente por su aparente fracaso misionero, Antonio se unió a la peregrinación hacia la cuna de la orden, donde tendría el privilegio de contemplar por primera vez al poverello de Asís, el hombre que había revolucionado la Iglesia con su radical seguimiento de Cristo. El encuentro con San Francisco marcó profundamente el alma de Antonio. En aquel hombre pequeño de estatura, pero gigante en santidad, reconoció el verdadero espíritu evangélico que él mismo buscaba encarnar.
Francisco, con su mirada penetrante que parecía leer los corazones, vio en el joven fraile portugués algo que los demás no habían percibido. Aunque Antonio permanecía en silencio, practicando la humildad que había aprendido en los claustros, el fundador de los franciscanos intuyó que aquel hermano callado poseía tesoros espirituales excepcionales. Fue en una ordenación sacerdotal celebrada en Forlí, donde la providencia decidió revelar los dones extraordinarios que había depositado en Antonio. Los superiores habían olvidado designar a un predicador para la ceremonia y en el último momento, casi por casualidad, pidieron al hermano portugués que dirigiera unas palabras a la asamblea. Antonio se resistió humildemente, alegando su falta de preparación, pero la obediencia venció a la modestia. Cuando abrió la boca para hablar, de sus labios brotó un torrente de elocuencia sagrada que dejó pasmados a cuantos lo escucharon. Su voz resonaba con autoridad apostólica. Sus palabras penetraban los corazones como espadas de fuego, y su doctrina brillaba con luz celestial. Aquel día nació uno de los más grandes predicadores de la historia de la Iglesia, y el silencioso fraile portugués se transformó en el martillo de los herejes que haría temblar los cimientos de la falsedad donde quiera que resonara su voz. Capítulo 4. El milagro de la mula adoradora. Entre las herejías que como cizaña amenazaban el trigo puro de la fe católica en el siglo XIII, ninguna era más perniciosa que la negación de la presencia real de Cristo en la Sagrada Eucaristía. Los cátaros y otros sectarios esparcían por doquier la ponzoña de sus doctrinas, seduciendo a las almas sencillas con argumentos aparentemente sabios, pero que en realidad procedían del padre de la mentira. Era contra estos lobos vestidos de ovejas que Antonio dirigía frecuentemente sus predicaciones, armado únicamente con la espada de la palabra de Dios. En la ciudad de Rímini, un hereje llamado Bombillo se había ganado fama por su habilidad dialéctica y su capacidad para confundir a los fieles con sus sofismas. Este hombre soberbio desafiaba constantemente a los predicadores católicos, y cuando llegaron a sus oídos las noticias sobre el elocuente fraile portugués, no tardó en provocarlo a disputa pública. Bombillo negaba rotundamente que en la hostia consagrada estuviera presente el verdadero cuerpo de Cristo, burlándose de lo que él llamaba superstición popular y engaño clerical. Antonio aceptó el desafío con la confianza puesta no en su erudición humana, sino en el poder de aquel que había prometido estar con sus discípulos hasta el fin de los tiempos. Pero el hereje, astuto como serpiente, puso condiciones para el debate. Si verdaderamente Cristo está presente en vuestro pan consagrado, dijo con sonrisa burlona, haced que mi mula, que ayuna desde hace 3 días, lo reconozca y lo adore, despreciando la avena que le presentaré. La multitud que se había congregado para presenciar la disputa contuvo la respiración. Algunos fieles temieron que el santo varón hubiera caído en una trampa, pues ¿cómo podría un animal reconocer misterios que los mismos ángeles contemplan con reverencia? Pero Antonio, elevando su corazón al cielo en fervorosa oración, aceptó el desafío con serenidad admirable. Sabía que no era su honor el que estaba en juego, sino la gloria de Cristo presente en el sacramento del altar. Llegado el momento de la prueba, una muchedumbre inmensa llenaba la plaza. Bombillo se presentó con su mula famélica, llevando en las manos avena fresca para tentar al animal. Antonio, por su parte, se acercó portando reverentemente la sagrada hostia en un copón de oro, mientras sus labios murmuraban oraciones ardientes. El hereje arrojó la avena delante de la mula y la instó a comer, pero el animal permaneció inmóvil como si fuera de piedra. Entonces Antonio, alzando el Santísimo Sacramento, se dirigió hacia la mula con pasos lentos y solemnes.
Lo que sucedió a continuación llenó de estupor a toda la multitud. El animal, como si hubiera sido tocado por un rayo de luz celestial, se postró sobre sus patas delanteras ante la sagrada hostia, inclinando la cabeza en actitud de perfecta adoración. Permaneció así durante largos minutos, mientras lágrimas de emoción corrían por los rostros de los fieles, y el mismo hereje temblaba de espanto ante el prodigio. Dios había hecho que una criatura irracional reconociera lo que la soberbia humana se negaba a aceptar: la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Bombillo, vencido por la evidencia del milagro, se arrojó a los pies de Antonio pidiendo perdón y conversión, y desde aquel día se convirtió en uno de los más fervientes defensores de la fe católica. Capítulo 5. Los peces como congregación. Hay momentos en la vida de los santos en que la dureza de los corazones humanos los lleva a buscar consuelo en la misma creación, que siempre responde con docilidad a la voz de los amigos de Dios. Así le sucedió a Antonio cuando llegó a las riberas del río Brenta, cerca de Padua, con el alma dolorida por la obstinación de los herejes que se negaban a escuchar la palabra de verdad. Los cátaros habían llenado aquella región de errores, y muchos fieles, confundidos por sus falsos argumentos, habían abandonado la fe de sus mayores. Antonio había predicado durante días en las plazas y en las iglesias, pero sus palabras parecían rebotar contra muros invisibles de soberbia y terquedad. Los herejes se burlaban de sus enseñanzas. Los tibios permanecían indiferentes, y hasta algunos de los que se decían católicos mostraban rostros de piedra ante las verdades más sublimes del Evangelio. El corazón del santo predicador se llenó de una tristeza profunda, semejante a la que debió sentir el profeta Jeremías ante la obstinación de Israel. Fue entonces cuando, movido por una inspiración celestial, Antonio se dirigió hacia la orilla del río, donde las aguas cristalinas reflejaban la luz dorada del atardecer. Allí, junto a la corriente que murmuraba su canción eterna, el santo fraile elevó su voz con la misma autoridad con que había predicado a los hombres. Puesto que los herejes huyen de la palabra de Dios, gritó hacia las aguas, y los infieles la desprecian, me dirijo a vosotros, peces del río y del mar, para que escuchéis la palabra del Señor, ya que los hombres ingratos se muestran indignos de oírla. Lo que sucedió entonces sobrepasó todo lo que los ojos humanos habían contemplado desde los tiempos apostólicos. Como si hubieran sido convocados por una trompeta celestial, los peces comenzaron a emerger de las profundidades, acercándose a la orilla en multitudes incontables. Grandes y pequeños, de todas las especies que poblaban aquellas aguas, se congregaron ante el predicador divino con un orden que parecía dirigido por una inteligencia superior. Los más grandes se situaron en primera fila, como si fueran los ancianos de la comunidad, mientras que los medianos ocupaban el centro y los más pequeños se agrupaban al fondo, formando una perfecta congregación acuática. Todos mantenían sus cabezas fuera del agua, dirigiendo sus ojos hacia Antonio, con una atención que jamás había mostrado audiencia humana alguna. El santo, conmovido hasta las lágrimas por aquella manifestación de obediencia de las criaturas irracionales, comenzó a predicarles sobre la bondad del Creador que les había dado el agua por morada, el alimento necesario para su sustento y la libertad para nadar por mares y ríos. Les habló de cómo debían alabar a Dios por sus beneficios, recordándoles que habían sido las primeras criaturas bendecidas por el Altísimo en el día de la creación. Durante toda la predicación, que se prolongó por más de 1 hora, los peces permanecieron inmóviles, como si fueran fieles en oración, sin que ninguno se apartara de su lugar o mostrara signos de inquietud. Solo cuando Antonio alzó sus manos para bendecirlos,
la multitud acuática se dispersó ordenadamente como una congregación que se retira después de escuchar la palabra de Dios. Los habitantes de los pueblos cercanos, que habían acudido atraídos por el rumor del prodigio, quedaron estupefactos ante aquel milagro que superaba todo entendimiento. Muchos de los herejes que habían despreciado las predicaciones del santo, al ver cómo las criaturas irracionales daban testimonio de su santidad, se convirtieron inmediatamente y pidieron ser reconciliados con la Iglesia. Así, la obediencia de los peces logró lo que la dureza humana había impedido: la conversión de las almas extraviadas. Capítulo 6. El protector de las cosas perdidas. Entre todos los favores que la piedad popular atribuye a San Antonio de Padua, ninguno es tan universalmente conocido como su poderosa intercesión para recuperar las cosas perdidas. Esta devoción no nació de la casualidad ni de la imaginación piadosa, sino de un acontecimiento real que marcó la vida del santo y que se convirtió en el fundamento de una de las tradiciones más hermosas de la Iglesia Católica. La historia comenzó con un agravio que hirió profundamente el corazón del santo doctor. Un joven novicio que había sido instruido por Antonio en las sagradas letras decidió abandonar la vida religiosa, llevándose consigo un libro de salmos que el santo había copiado con sus propias manos. No se trataba de un libro cualquiera. Contenía no solo el texto sagrado, sino también las glosas y comentarios que Antonio había redactado fruto de años de estudio y meditación. Para él, aquel manuscrito representaba un tesoro inapreciable, pues era el instrumento principal de su enseñanza y predicación. Cuando Antonio descubrió el hurto, sintió en su alma un dolor que iba más allá de la pérdida material. No era el valor del pergamino lo que lo afligía, sino el pensamiento de que un alma que había conocido la dulzura de la vida religiosa hubiera caído en la tentación del robo y del abandono de su vocación. Con el corazón oprimido por la pena, el santo se retiró a su celda y se postró ante el crucifijo para derramar su dolor en la oración. «Señor», suplicaba con lágrimas en los ojos, «no por el valor del libro te pido, sino por la salvación de esa alma descarriada y por el bien de las almas que necesitan escuchar tu palabra. Si es tu voluntad, haz que este instrumento de predicación regrese para seguir sirviendo a tu gloria». Su oración no era de cólera ni de venganza, sino de amor misericordioso hacia el novicio fugitivo y de celo por la salvación de las almas. La respuesta del cielo no se hizo esperar. Aquella misma noche, el joven ladrón fue visitado por una visión terrible. Un fantasma amenazador se le apareció blandiendo una espada encendida y le ordenó con voz de trueno que regresara inmediatamente el libro robado al santo fraile. El terror se apoderó del muchacho, quien comprendió que había cometido no solo un hurto, sino un sacrilegio. Sin demora, tomó el manuscrito y corrió hacia el convento, donde se arrojó a los pies de Antonio pidiendo perdón entre sollozos. El santo, lejos de recriminarlo, lo recibió con los brazos abiertos y le dirigió palabras de perdón y de aliento. Más aún, logró convencer al joven para que regresara a la vida religiosa, convirtiéndose así en un ejemplo de conversión y perseverancia. Este primer milagro de recuperación de algo perdido fue como la semilla de la que brotaría la devoción universal hacia San Antonio como patrono de las cosas extraviadas. Desde entonces, millones de fieles han experimentado la eficacia de su intercesión, no solo para recuperar objetos materiales, sino también para encontrar la paz perdida, la fe extraviada o el camino de la salvación. El santo que recuperó su libro de Salmos se convirtió así en el consolador de todos los que han perdido algo querido y buscan en él un poderoso intercesor ante el trono de la misericordia divina. Capítulo 7.
La lengua incorrupta. Los designios de Dios se manifiestan a menudo de manera misteriosa, y lo que para los hombres parece muerte y destrucción, para Él puede ser ocasión de gloria y testimonio eterno. Así sucedió con la lengua de San Antonio de Padua, aquel órgano bendito que durante su vida terrena había sido instrumento de las más sublimes predicaciones y que después de su muerte se convertiría en reliquia prodigiosa que confirmaría para siempre la santidad de su poseedor. Cuando Antonio entregó su alma al Creador en el convento de Arsella, cerca de Padua, el 13 de junio de 1231, su cuerpo fue sepultado con los honores debidos a un siervo fiel del Altísimo. Los fieles que habían escuchado sus predicaciones y habían sido testigos de sus milagros, veneraban su tumba como lugar sagrado y pronto comenzaron a reportarse prodigios obtenidos por su intercesión. La fama de su santidad se extendió por toda la cristiandad, y el Papa Gregorio IX, apenas un año después de su muerte, lo inscribió en el catálogo de los santos. Transcurrieron 32 años desde su glorioso tránsito, cuando se decidió trasladar sus restos mortales a la magnífica basílica que la devoción popular había erigido en su honor. Era el año 1263 y San Buenaventura, entonces ministro general de la Orden Franciscana, presidía personalmente la solemne ceremonia de traslación. Una multitud inmensa se había congregado para rendir homenaje al Santo Doctor, y entre los presentes se encontraban prelados, nobles y fieles de toda condición social. Cuando se abrió el sepulcro, el espectáculo que se presentó ante los ojos de los asistentes superó toda expectativa humana. El cuerpo del santo, como era natural después de más de 3 décadas, se había reducido a polvo, y los huesos aparecían blanqueados por el paso del tiempo. Pero en medio de aquellos restos mortales, algo brillaba con resplandor sobrenatural. La lengua de Antonio permanecía completamente incorrupta, conservando su color rosado y su flexibilidad natural, como si acabara de expirar. San Buenaventura, al contemplar aquel prodigio, no pudo contener la emoción que embargaba su alma. Tomando reverentemente entre sus manos aquella lengua milagrosa, la elevó ante la multitud, exclamando con voz conmovida: «Oh lengua bendita, que siempre bendijiste al Señor e hiciste que otros lo bendijeran, ahora se manifiesta cuán grande es tu mérito ante Dios». Sus palabras resonaron como eco celestial en los corazones de cuantos presenciaban el milagro, confirmando que el Altísimo había querido preservar incorrupto el órgano que había sido instrumento de tantas conversiones y maravillas. Aquel prodigio se interpretó como sello divino puesto sobre la santidad de Antonio y como testimonio eterno de la pureza de su doctrina. La lengua que había combatido herejías, consolado afligidos y anunciado las verdades del Evangelio, permanecía intacta como prueba irrefutable de que sus palabras habían sido inspiradas por el Espíritu Santo. Desde entonces, esta sagrada reliquia se conserva en la Basílica de Padua, donde millones de peregrinos han venido a venerarla, encontrando en ella no solo un testimonio de la gloria del santo, sino también una fuente inagotable de esperanza y consuelo. El milagro de la lengua incorrupta se convirtió así en uno de los prodigios más célebres de la historia de la Iglesia, recordando a todas las generaciones que las palabras pronunciadas por amor a Dios y para bien de las almas jamás perecen, sino que permanecen para siempre en la memoria del Altísimo. Capítulo 8. El niño salvado en Portugal. En los anales de los milagros atribuidos a San Antonio de Padua, pocos relatos conmueven tanto el corazón como el del niño que fue preservado de muerte cierta por la intercesión del santo. Esta historia, que tuvo lugar en Portugal varios siglos después de la muerte del taumaturgo,
muestra cómo su protección se extiende a través del tiempo y del espacio para socorrer a quienes lo invocan con fe sincera. En una casa de Lisboa, en el siglo XVI, vivía una familia devota que veneraba especialmente a San Antonio como patrono de su ciudad natal. Los padres habían enseñado a sus hijos a rezar diariamente ante una imagen del santo, y en el hogar se respiraba un ambiente de piedad y confianza en la intercesión del bendito fraile. El hijo menor de la familia, un niño de apenas 4 años, mostraba especial cariño hacia la figura del santo, a quien consideraba su protector celestial. Una tarde de verano, mientras la madre se ocupaba de los quehaceres domésticos, el pequeño jugaba en la sala principal de la casa, cerca de una ventana que daba a la calle. La vivienda se alzaba en un segundo piso y la distancia hasta el suelo era considerable. En un momento de distracción, el niño se acercó demasiado a la ventana abierta y, perdiendo el equilibrio, cayó hacia el vacío. Su grito de terror se mezcló con los alaridos de espanto de la madre, quien desde el interior de la casa había presenciado la caída de su hijo. Los vecinos que se encontraban en la calle corrieron hacia el lugar donde el niño había caído, esperando encontrar un cuerpecito destrozado por el impacto. Pero lo que vieron los llenó de asombro y veneración. El pequeño yacía en el suelo completamente ileso, sonriendo como si acabara de despertar de un sueño placentero. No presentaba herida alguna, ni siquiera un rasguño, como si hubiera sido depositado suavemente en tierra por manos invisibles. Cuando la madre, llorando de alegría y gratitud, preguntó a su hijo cómo había sucedido el milagro, el niño respondió con la sencillez propia de su edad: «No temas, mamá. Cuando caía, vi que San Antonio venía hacia mí con los brazos abiertos y me recibió como si fuera una pluma. Me llevó despacio hasta el suelo para que no me lastimara». Los presentes, conmovidos hasta las lágrimas, se postraron de rodillas para dar gracias al santo taumaturgo que había manifestado una vez más su poder protector. La noticia del prodigio se extendió rápidamente por toda Lisboa, aumentando la devoción hacia San Antonio y confirmando la fe de los portugueses en su paisano glorioso. La familia mandó pintar un exvoto que representaba la escena del milagro, y durante generaciones conservó la memoria de aquella gracia extraordinaria. Este milagro, junto con tantos otros atribuidos al santo de Padua, demuestra que su intercesión no conoce límites de tiempo ni de espacio, y que su corazón paternal está siempre dispuesto a socorrer a quienes recurren a él con confianza filial, especialmente cuando se trata de proteger la inocencia de los pequeños. Capítulo 9. El don de la bilocación. Entre los carismas extraordinarios que el Altísimo concedió a San Antonio de Padua, uno de los más asombrosos fue el don de la bilocación, es decir, la capacidad de aparecer simultáneamente en 2 lugares distantes. Este prodigio, que desafía las leyes naturales, pero que es posible para el poder divino, se manifestó en varias ocasiones durante la vida del santo, dejando testimonio perenne de cómo Dios puede servirse de sus elegidos para realizar obras que superan todo entendimiento humano. El episodio más célebre de bilocación ocurrió durante la Semana Santa, cuando Antonio se encontraba predicando en una iglesia de Limoges, Francia, ante una multitud que llenaba el templo hasta la última grada. Era el Jueves Santo, y el santo doctor exponía con su elocuencia habitual los misterios de la pasión del Señor, cuando súbitamente se detuvo en medio de la predicación. Su rostro adquirió una palidez misteriosa, sus ojos se alzaron hacia el cielo y permaneció inmóvil durante largos minutos, como si su alma hubiera sido arrebatada a regiones celestiales. Los fieles, sorprendidos por aquella interrupción inesperada, observaban en silencio respetuoso al predicador, sin atreverse a turbar lo que parecía ser un éxtasis divino.
Algunos creyeron que Antonio había sido tocado por una visión celestial. Otros pensaron que se trataba de un arrebato místico, pero nadie podía imaginar lo que realmente estaba sucediendo en aquel momento sobrenatural. Mientras tanto, en la lejana ciudad de Padua, en el monasterio donde Antonio tenía su celda habitual, los hermanos franciscanos que se habían reunido para cantar los oficios de la Semana Santa fueron testigos de un prodigio que los llenó de santo temor. Vieron claramente a Antonio entrar en el coro, ocupar su lugar acostumbrado y participar en el canto de los salmos con la misma naturalidad de siempre. Su presencia era tan real y palpable que ninguno de los frailes dudó de que se trataba efectivamente de su hermano de comunidad. Lo extraordinario del caso se reveló cuando, terminados los oficios, Antonio desapareció tan misteriosamente como había llegado. Los religiosos, extrañados por aquella partida súbita, se dirigieron a su celda para buscarlo, pero la encontraron vacía. Fue entonces cuando llegó la noticia de que el santo se encontraba predicando en Limoges, a cientos de kilómetros de distancia, y que en aquel preciso momento había permanecido inmóvil durante el tiempo que correspondía exactamente a la duración de los oficios divinos en Padua. La investigación posterior confirmó que el prodigio había ocurrido exactamente como lo habían presenciado los testigos de ambos lugares. Los hermanos de Padua juraron haber visto y oído a Antonio participar en los oficios, mientras que los fieles de Limoges atestiguaron su presencia física en el púlpito de la iglesia francesa. Este milagro de bilocación se interpretó como una manifestación del amor ardiente que Antonio sentía por la liturgia divina y por el cumplimiento de sus deberes religiosos, tan intenso que Dios mismo quiso que su cuerpo pudiera estar presente allí donde su corazón deseaba hallarse. El don de la bilocación que poseyó San Antonio no fue capricho divino ni simple ostentación de poder sobrenatural, sino manifestación del amor providencial de Dios, que quiso mostrar cómo un alma totalmente entregada a su servicio puede trascender las limitaciones humanas para cumplir más perfectamente la misión recibida. Este prodigio aumentó extraordinariamente la veneración hacia el santo y confirmó ante los ojos de la Iglesia que en él se realizaban las palabras del Señor: para Dios nada es imposible. Capítulo 10. El casamentero del cielo. La tradición popular ha conferido a San Antonio de Padua el título de casamentero del cielo, convirtiendo su intercesión en refugio de esperanza para los corazones solitarios que buscan el amor verdadero. Esta devoción, que ha perdurado a través de los siglos y se ha extendido por todo el mundo católico, no nació de la fantasía piadosa, sino de la profunda comprensión que el santo tenía del matrimonio como sacramento instituido por Dios y como camino de santificación para las almas. Durante su vida terrena, Antonio demostró especial celo por la defensa de la dignidad del matrimonio cristiano. En una época en que las doctrinas heréticas atacaban la santidad de la unión conyugal, el santo predicador alzó su voz para defender la belleza del amor humano elevado a la dignidad sacramental. Enseñaba que el matrimonio, lejos de ser obstáculo para la vida espiritual, constituía una vocación sublime en la que los esposos se ayudan mutuamente en el camino hacia la eternidad. La primera manifestación del poder intercesor de Antonio en favor de los enamorados se produjo durante su estancia en Padua, cuando una joven de familia noble acudió a él con el corazón desgarrado por la tristeza. Sus padres querían casarla contra su voluntad con un hombre mayor que solo buscaba su dote, mientras que ella amaba sinceramente a un joven de condición más humilde, pero de virtudes sólidas. La muchacha, entre lágrimas, suplicó al santo que intercediera ante Dios para que se resolviera su situación de manera favorable a su felicidad y a su salvación.
Antonio escuchó la confesión de la joven con paterna bondad y le aconsejó que perseverara en la oración, confiando en que la providencia dispondría las cosas para su mayor bien. El santo fraile se comprometió a rezar especialmente por su intención y además habló discretamente con los padres de la muchacha, haciéndoles comprender que un matrimonio forzado raramente produce frutos de bendición. Sus palabras, ungidas de sabiduría celestial, tocaron el corazón de aquellos padres, quienes finalmente consintieron en la unión de su hija con el joven que ella amaba. La boda se celebró con gran solemnidad, y San Antonio bendijo personalmente a los nuevos esposos, profetizando que su unión sería fecunda en hijos y en virtudes. La profecía se cumplió exactamente. El matrimonio fue modelo de amor cristiano, bendecido con numerosa descendencia, y varios de sus hijos abrazaron la vida religiosa. La noticia de esta intervención milagrosa se extendió rápidamente y pronto comenzaron a llegar al santo otras peticiones similares de jóvenes que buscaban su intercesión en asuntos del corazón. Desde entonces, San Antonio se convirtió en el confidente celestial de los enamorados y en el protector de los matrimonios. Su intercesión no se limitaba a favorecer los noviazgos, sino que se extendía también a la reconciliación de los esposos separados, a la bendición de la descendencia y a la protección del hogar cristiano contra todas las adversidades. Los fieles aprendieron a recurrir a él con una oración sencilla pero eficaz. San Antonio, algo se me ha perdido, ayúdame a encontrarlo. Entendiendo que entre las cosas más preciosas que se pueden perder está el amor verdadero. La tradición de las novias de San Antonio se extendió por toda la cristiandad, y millones de mujeres han colocado sus esperanzas matrimoniales bajo la protección del santo de Padua. No pocas han experimentado la eficacia de su intercesión, encontrando no solo el compañero de sus vidas, sino también la gracia necesaria para construir hogares verdaderamente cristianos. El santo que renunció al amor humano para consagrarse enteramente a Dios se convirtió así, por paradoja divina, en el mejor consejero de los que buscan santificarse a través del matrimonio, demostrando una vez más que los caminos de la providencia superan todo entendimiento humano. Capítulo 11. El tránsito a la gloria eterna. Los santos de Dios, como las estrellas del firmamento, brillan con mayor intensidad en el momento en que se aproxima el ocaso de su vida terrena. Así sucedió con San Antonio de Padua, quien en los últimos meses de su existencia mortal pareció arder con fuego celestial, consumiéndose de amor divino hasta que su alma, como llama pura, se elevó hacia las moradas eternas. El año 1231 sería testigo del glorioso tránsito de uno de los más grandes santos de la Iglesia Católica. La salud del santo doctor, debilitada por años de predicación incansable, ayunos rigorosos y vigilias prolongadas, comenzó a declinar visiblemente durante la cuaresma de aquel año. Sus hermanos franciscanos observaban con dolor cómo aquel cuerpo que había sido instrumento de tantos milagros se consumía lentamente, pero también advertían que su rostro se transfiguraba con una luz sobrenatural que parecía proceder del mismo cielo. Antonio aceptaba su enfermedad con perfecta resignación, viendo en ella el llamado del esposo celestial que venía a buscar a su esposa. Durante las últimas semanas de su vida, el santo experimentó visiones celestiales que lo preparaban para el encuentro definitivo con su Creador. Los hermanos que lo asistían fueron testigos de cómo hablaba con seres invisibles, sonreía a presencias que solo él podía contemplar y pronunciaba palabras que parecían dirigidas a los moradores del paraíso. Una de estas visiones fue particularmente consoladora. El niño Jesús se le apareció rodeado de luz inefable, confirmándole que su premio eterno estaba preparado en el cielo.
El viernes 13 de junio, fiesta de San Antonio según el calendario litúrgico actual. El santo presentía que se acercaba su última hora. Pidió ser trasladado al convento de Arsella, en las afueras de Padua, donde deseaba entregar su alma al Creador en la paz del retiro. Durante el viaje, su estado empeoró notablemente, y cuando llegó al convento, tuvo que ser llevado en brazos hasta la celda que le habían preparado. Allí, rodeado de sus hermanos franciscanos, comenzó su agonía final. Los prodigios que acompañaron la muerte del santo superaron todo lo que habían presenciado los religiosos. Mientras Antonio expiraba, varios testigos vieron su alma elevarse hacia el cielo bajo la forma de una paloma blanca de resplandor celestial. Al mismo tiempo, en la ciudad de Padua, los niños que jugaban en las calles comenzaron a gritar espontáneamente: «¡Ha muerto el santo Padre Antonio! ¡Ha muerto!», sin que nadie les hubiera comunicado la noticia. Las campanas de todas las iglesias comenzaron a doblar por sí solas, anunciando el tránsito del gran taumaturgo. La noticia de la muerte de Antonio se extendió con rapidez prodigiosa, y pronto una multitud inmensa se dirigió hacia Arsella para venerar los restos del santo. Los milagros comenzaron inmediatamente. Los enfermos que tocaban su cuerpo sanaban, los ciegos recuperaban la vista, los mudos hablaban y los cojos caminaban. Fue tal la efusión de prodigios que las autoridades eclesiásticas iniciaron inmediatamente el proceso de canonización, que culminaría apenas un año después, cuando el Papa Gregorio IX lo inscribió en el catálogo de los santos. El cuerpo de San Antonio fue sepultado inicialmente en la iglesia de Santa María Mater Domini, pero la devoción popular exigió pronto un templo más digno. Así surgió la magnífica Basílica de San Antonio en Padua, que se convirtió en uno de los santuarios más visitados de la cristiandad. Hasta allí acuden millones de peregrinos de todo el mundo, buscando la intercesión del santo, que en vida fue martillo de herejes, consolador de afligidos y protector de los necesitados. Su muerte, lejos de ser fin, se convirtió en principio de una gloria eterna que perdura hasta nuestros días, confirmando las palabras del Señor: «Los que me glorifican, yo los glorificaré». Capítulo 12. Oración a San Antonio de Padua. Oh glorioso San Antonio de Padua, martillo de los herejes, arca del testamento y protector de los afligidos, que con tu elocuencia divina convertiste innumerables corazones y con tus milagros confirmaste la fe de los pueblos. Acoge benignamente nuestras súplicas y presenta nuestras peticiones ante el trono de la misericordia infinita. Tú que fuiste elegido por Dios para ser luz de los extraviados y consolador de los tristes, extiende sobre nosotros tu manto protector. Alcánzanos la gracia de vivir como verdaderos hijos de la Iglesia Católica, fieles a sus enseñanzas y dóciles a la voz del Pastor Supremo. Que nunca nos apartemos del camino de la verdad que tú defendiste con tanto ardor, ni caigamos en los errores que combatiste con tu palabra de fuego. Santo protector de las cosas perdidas, te suplicamos que nos ayudes a encontrar lo que más necesitamos: la paz de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados, la gracia de la perseverancia final y el amor ardiente hacia Jesús sacramentado. Si hemos perdido la fe, ayúdanos a recuperarla. Si hemos extraviado la esperanza, devuélvenosla. Si hemos dejado enfriar la caridad, enciéndela nuevamente en nuestro corazón. Tú que fuiste amigo especial del niño Jesús, intercede por nuestras familias para que en ellas reine la paz, la concordia y el santo temor de Dios. Protege a los padres en su misión educadora, guía a los hijos en el sendero de la virtud y haz que nuestros hogares sean santuarios donde se alabe el nombre del Altísimo. Especialmente te encomendamos a los jóvenes que buscan su vocación y a las almas solitarias que desean formar una familia cristiana. San Antonio,
médico de los cuerpos y de las almas, mira con compasión nuestras enfermedades y dolencias. Alcánzanos la salud del cuerpo si conviene para nuestra salvación eterna, pero sobre todo, impétranos la salud del alma, librándola de la lepra del pecado y fortaleciéndola con la gracia divina, que sepamos llevar nuestras cruces con paciencia y unirlas a la cruz redentora de nuestro Señor Jesucristo. Poderoso taumaturgo, extiende tu protección sobre la Iglesia de Dios, que es tu esposa inmaculada. Defiéndela de los ataques de sus enemigos, fortalece a los pastores que la gobiernan, santifica a los sacerdotes que la sirven y aumenta las vocaciones religiosas. Que todos los fieles crezcan en santidad y que el reino de Cristo se extienda hasta los confines de la tierra. En este valle de lágrimas donde peregrinamos hacia la patria eterna, sé nuestro guía seguro y nuestro intercesor constante. Cuando llegue la hora de nuestra muerte, asístenos con tu presencia consoladora, ahuyenta de nosotros los temores y las tentaciones del maligno, y condúcenos por el sendero luminoso que lleva a las moradas celestiales. Oh San Antonio, gloria de la Orden Franciscana y honor de la Iglesia Universal, que tu ejemplo nos anime a vivir en la pobreza evangélica, en la humildad sincera y en el amor ardiente hacia Dios y el prójimo. Que merezcamos ser contados entre tus devotos en la tierra para gozar de tu compañía en el cielo por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, Ave María, gloria al Padre. San Antonio de Padua, ruega por nosotros, que por tu intercesión seamos dignos de las promesas de Cristo. Oración final. Oh Dios, que concediste a tu pueblo en San Antonio de Padua un predicador insigne y un intercesor poderoso, concédenos por sus méritos y oraciones vivir siempre según el Evangelio y experimentar tu auxilio en todas las necesidades. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.